Si os parece, vamos a pasar a la siguiente ponencia. Nos la da Inmaculada Pagola, que es neuróloga del Hospital Universitario de Navarra y forma parte del grupo de enfermedades neuromusculares de la neurona motora. Vale. Hola, buenos días. Yo formo parte del servicio de neurología y os voy a hablar acerca de las enfermedades raras, principalmente de algunas enfermedades raras neuromusculares y de un estudio epidemiológico que hemos estado llevando a cabo para un poco resaltar la importancia de los registros en este tipo de enfermedades. Se consideran enfermedades raras aquellas cuya frecuencia de aparición en la población es inferior a 5 casos por cada 10.000 habitantes. Y gran parte de las enfermedades neuromusculares son consideradas enfermedades raras por su baja prevalencia. Y enfermedades neuromusculares hablamos de aquellas que afectan bien al nervio, al músculo o bien a la unión entre el nervio y el músculo. Son enfermedades muy heterogéneas, son muy discapacitantes, suponen un gasto elevado, tanto directo como indirecto, y entonces esto nos hace plantearnos si empleamos bien los recursos, si conocemos la magnitud de este tipo de enfermedades en Navarra, si los datos en nuestra comunidad son similares a otras regiones y nos planteamos si podemos hacer un mapa genético de este tipo de enfermedades en nuestra región. Y esto nos hizo pues que pensáramos pues, en hacer un estudio epidemiológico de este tipo de enfermedades en nuestra comunidad. Para ello solicitamos diseñamos un estudio sobre un estudio epidemiológico y del impacto sociosanitario de la esclerosis lateral amiotrófica, la miastenia gravis y las miopatías hereditarias en Navarra, y este proyecto fue financiado por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra en la convocatoria de 2017. Lo hicimos en colaboración con el Registro de Enfermedades Raras de Navarra. No pasa nada. Ahora. Vale, entonces, voy a hablar acerca de los resultados que obtuvimos acerca de las miopatías hereditarias y posteriormente de la ELA. Entonces, el estudio de las miopatías hereditarias fue parte de mi proyecto de tesis doctoral. Las miopatías hereditarias son enfermedades muy poco prevalentes, son muy discapacitantes y se producen por una afectación primaria del músculo. Todas comparten una debilidad muscular progresiva. La severidad es muy variable, pueden debutar a cualquier edad con un patrón de herencia también variable, pueden afectar a otros órganos, suponen un elevado coste al sistema de salud y no existe un tratamiento de la causa, no tienen tratamiento. Son enfermedades muy heterogéneas, tanto clínica como genéticamente. Es decir, un cuadro clínico puede estar producido por alteraciones en diferentes genes y un mismo gen puede dar diferentes cuadros clínicos. Y esto hace que sean muy difíciles de clasificar. Su baja prevalencia hace que los estudios que hay de este tipo de enfermedades sean muy escasos. Además, los estudios que hay en la literatura, la metodología es muy diversa y la mayoría se centran en un tipo determinado de miopatía. Esta falta de homogeneidad hace difícil comparar los resultados de los diferentes estudios. En España apenas hay estudios y los que hay datan de hace más de 10 años. Sí que hay 2 estudios realizados en Guipúzcoa donde se presenta pues, que hay una elevada prevalencia de 2 tipos de miopatías, la distrofia miotónica de Steiner y un tipo de distrofia de cinturas. Entonces, con todo esto, pues los objetivos de nuestro estudio que planteamos eran estimar la prevalencia de las miopatías hereditarias de forma global y por grupos de edad, ver su distribución según las diferentes áreas de salud, validar la información existente de los diferentes sistemas de información sanitarios y evaluar la asistencia sanitaria de estos pacientes en nuestra comunidad. Para ello, por lo que buscamos en todos los pacientes residentes en Navarra con miopatías hereditarias durante el periodo de tiempo de 2000 a 2015, que es un periodo bastante amplio, y para estimar la prevalencia, la población en Navarra a fecha de 1 de enero del 2016. Para ver la variabilidad geográfica, nos basamos en la distribución territorial Navarra 2000 y en la zonificación sanitaria de Navarra.
La extracción de los casos, la búsqueda de los casos se hizo a través de los sistemas de información sanitaria, de los cuales se nutre el registro poblacional de enfermedades raras de Navarra. Cuando empezamos el estudio, este registro de enfermedades todavía no tenía registradas este tipo de enfermedades. Entonces, se nutre del registro de morbilidad asistida de Navarra, la historia clínica informatizada de atención primaria, Atenea, el sistema de información de consultas y de estudios genéticos, el registro de anomalías congénitas y enfermedades hereditarias de Navarra, de los boletines estadísticos de defunción de Navarra y del registro de incapacidad temporal. Y también realizamos una explotación de las fichas de la historia clínica de atención especializada de neurología. La metodología que seguimos fue la extracción de los casos a través de los diferentes sistemas de información disponibles, luego cruzamos los datos y eliminamos todos los casos duplicados, fuimos validando uno por uno los posibles los diagnósticos, confirmando si de los casos potenciales se confirmaba que cumplían criterios diagnósticos o no. Codificamos los diagnósticos validados con otros sistemas de clasificación más específicos. Luego obtuvimos las variables sociodemográficas de los casos confirmados y revisamos el estado vital y el lugar de residencia. Estas son las variables que recogimos, los diferentes datos sociodemográficos y diferentes datos acerca del caso de cada paciente. Entonces se realizó una búsqueda muy exhaustiva a través de múltiples fuentes de información, pero lo que encontramos es una dificultad importante para identificar los casos, debido a la gran heterogeneidad y complejidad de este tipo de enfermedades y luego la falta de registros específicos. En cada uno de los sistemas de información de los que fuimos extrayendo los casos, claro, no hay una codificación específica, sino que intentamos buscar, según las codificaciones que existen, qué códigos se correspondían con el tipo de patologías, aunque son códigos bastante genéricos, ¿no? Y luego, respecto a la explotación de la historia clínica, fuimos definiendo diferentes descriptores con los cuales se suele definir este tipo de enfermedades. De esta forma, lo que obtuvimos son 2.729 posibles casos que, tras excluir duplicados y triplicados, nos quedaron 1.901 casos potenciales de miopatías hereditarias. Y fuimos revisando uno por uno cada uno de los casos para validar el diagnóstico, confirmando el 28,77% de los casos, 547 casos. Y luego una vez obtenidos los resultados, sí que esto nos llevó a utilizar nuevos sistemas de codificación más específicos. Nosotros los que utilizamos fueron los números SORFA, asignando un código numérico a cada una de las enfermedades. Respecto a los sistemas de información que utilizamos, pues la explotación de la historia clínica, es verdad que la explotación de la historia clínica no tiene una alta sensibilidad, pero sí que nos permitió detectar 57 casos que si no, no hubiéramos detectado a través de los sistemas de información. La explotación de la historia clínica y de los sistemas de información que nutren el RERNA sí que se complementan entre sí y los registros de enfermedades raras son muy importantes para poder identificar los casos. Los resultados de este estudio pues, nos permitió identificar 547 pacientes con miopatías hereditarias que hubo en Navarra durante el periodo de 2000 a 2015, con una prevalencia de 63,22 por cada 100.000 habitantes. Comparando, y siempre teniendo en cuenta la dificultad para comparar los resultados con otros estudios, pero sí que vemos que hay un elevado ratio de prevalencia de este tipo de enfermedades en Navarra, que la prevalencia es algo mayor en varones. Sí que nos llamó la atención que hay una miopatía, la enfermedad de Steiner, que sí que se vio que los datos eran claramente, había una prevalencia muy elevada. A nivel mundial solo hay un estudio donde se vea que es más elevada, que es en Canadá. Y ¿por qué tenemos esta elevada prevalencia? Pues nosotros creemos que es primero por la metodología que utilizamos, una búsqueda muy exhaustiva de los datos, estudios recientes aquí no hay, y luego un posible efecto gen fundador, porque esta miopatía también se ha visto que está bastante elevada en estudios realizados en Guipúzcoa. Y ahora vamos a ver el resto de resultados, pero probablemente hay un efecto gen fundador en esta zona territorial. También vimos que hay otro tipo de distrofia de cinturas cuya prevalencia es relativamente elevada en nuestra comunidad.
Según también analizamos según los grupos de edad y vimos que este tipo de enfermedades no es uniforme, siendo más frecuente en la franja de edad entre los 35 y 64 años, y en esa franja de edad está pues la edad de trabajar, ¿no? Activa laboral, se incluye ahí, que son enfermedades pues muy discapacitantes y que provocan importantes bajas laborales. La prevalencia respecto a la distribución territorial, se vio que la prevalencia en el área de salud de Estella es la más elevada, y las zonas básicas de la Rochapea y en la de Estella son las regiones con un mayor cúmulo de pacientes, que esto puede pues, luego orientar, ¿no?, a las autoridades sanitarias pues, un poco a quizás a distribuir los recursos y tenerlo en cuenta. Y que la distrofia miotónica tipo 1 es la más prevalente en todas las comarcas. Como fortalezas de este estudio, pues que utiliza múltiples fuentes de información, selecciona todos los posibles códigos o descriptores con una elevada, lo cual le da una elevada sensibilidad. La búsqueda de casos es con un periodo muy amplio de tiempo, son 15 años. Se han verificado todos los diagnósticos y se ha caracterizado sociodemográficamente y molecularmente a los... No he presentado, pero también caracterizamos molecularmente todas las alteraciones genéticas de todos estos pacientes. Se presenta la prevalencia de cada patología por rangos de edad y según la distribución geográfica y continúo. Respecto a la incidencia de la ELA, voy a intentar ser breve. Bueno, la ELA es una enfermedad que afecta a la neurona motora con una incidencia estimada en Europa de 2 a 3,5 casos y con una prevalencia de 5 a 8 casos. En un 10 a un 15% de los pacientes asocian demencia frontotemporal y de un 5 a un 15% es genética. Los datos que voy a presentar bueno, realmente rescatamos todos los casos desde el año 2000 a 2018, pero los datos que ahora analizamos corresponden al periodo de 2007 a 2018. Incluimos todos los pacientes que cumplían los criterios diagnósticos de enfermedad de neurona motora, de ELA. Las fuentes de información que utilizamos son todas las que he descrito previamente, y aquí hay una fuente adicional que es el registro de farmacia hospitalaria del Riluzol, porque este tipo de pacientes hay un fármaco, es el único que está aprobado a día de hoy y es de dispensación hospitalaria y está únicamente aprobado para este tipo de patología. Entonces, en este caso, encontramos 539 casos potenciales después de analizar las diferentes fuentes de información. Tras retirada de duplicados y verificar los diagnósticos, nos quedamos con 189 casos. Y solamente, bueno, desde el año 2007 hay una unidad de ELA y solo hubo 10 casos que no habían sido valorados o no estaban registrados en la unidad de ELA. Y sí que encontramos en los resultados que había una sobreestimación de las enfermedades de neurona motora en los certificados de defunción. Y revisando qué es lo que había pasado, había un código en las estadísticas de mortalidad, el G12.2, donde se estaban incluyendo aquellos pacientes con otro tipo de enfermedad degenerativa, la parálisis supranuclear, que fue en este estudio pues, el mayor diagnóstico confusor. Respecto a los resultados, bueno, tampoco voy a decir brevemente, pues es una patología que se vio que es un poquito más incidente en los hombres, la edad media es a los 67 años, principalmente debuta entre los 70 y 79 años, el cuadro clínico más frecuente es el espinal, el fenotipo espinal. En un 7,5% de los casos asocian demencia frontotemporal en nuestra serie, que era lo que había descrito en otras series, y encontramos 10,8% de casos familiares, que eran en las genéticas, y es lo descrito también en otras series. En cuanto a la incidencia, pues el ratio de incidencia fue de 2,47. Hicimos una comparativa con la incidencia y la prevalencia antes de que se formara la unidad de ELA y posteriormente, y sí que los datos dan un aumento en la incidencia y en la prevalencia, pero creemos que es porque al crearse la unidad pues están mejor recogidos los pacientes. También hicimos la distribución geográfica, donde se ve que había mayor incidencia en la comarca de Pamplona, también hay mayor población, y luego en la zona de Ribera Alta. También se analizaron los resultados según sexo, según fenotipo clínico y según grupo de edad. Y se vio que en la edad mayores de 80 años era más frecuente en mujeres y con un fenotipo vulvar. Respecto a la mediana de supervivencia, fue similar
a otras series descritas, algo más de 2 años. Y como conclusiones que a la hora de desarrollar un estudio epidemiológico es importante el uso de múltiples fuentes de información para que los datos aportados sean rigurosos, que los actuales sistemas de clasificación y codificación de enfermedades utilizadas en los sistemas de información sanitaria son muy inespecíficos para el grupo de miopatías hereditarias. La explotación de la historia clínica informatizada complementa los casos recogidos que aportan las fuentes de información habituales del Registro de Enfermedades Raras de Navarra. La codificación de los diagnósticos de la historia clínica informatizada del área específica de neurología mejoraría mucho la especificidad de la explotación de la historia clínica. La prevalencia de miopatías hereditarias en Navarra a día de 1 de enero fue de 63,22 por cada 100.000 habitantes y la prevalencia de distrofia miotónica de 35,90. Hay un tipo de distrofia muscular, la tipo con una afectación de la calpaína que es más frecuente, es la más frecuente en Navarra, siendo una mutación común con la población también vasca. La elevada prevalencia de la distrofia miotónica tipo 1 y también de este otro tipo de distrofia muscular sugieren la existencia de un gen fundador en Navarra y que la prevalencia global es algo más elevada en los varones, que la distribución por grupos de edad no es uniforme, siendo más prevalente en el rango de edad de 35 a 64 años, que la zona de Tierra Estella es donde se ha encontrado una mayor prevalencia. Respecto a la ELA, la distribución por edad, predominio espinal y ese predominio en varones son similares a lo comunicado en otros estudios europeos, que la incidencia en personas mayores de 80 años es elevada y en esta población es más frecuente en mujeres y con un inicio vulvar, que en pacientes jóvenes es más frecuente un debut en miembros superiores y la supervivencia es similar al resto de series y es mayor la supervivencia cuando el debut es a una edad inferior. El 10,8% de los pacientes con ELA asociaban demencia frontotemporal y el 7,5% tienen una ELA familiar. Entonces, simplemente comentar, ya termino, que son un tipo de enfermedades muy heterogéneas, muy poco prevalentes. Es muy frecuente que sean debidas a un trastorno genético, no hay un tratamiento para la mayor parte de ellas y son muy discapacitantes y por ello es muy importante la investigación en este tipo de enfermedades. Hoy en día se está avanzando muchísimo en las nuevas tecnologías, en la secuenciación del genoma y esto da una oportunidad pues, para mejorar el diagnóstico y permite un asesoramiento genético y también están surgiendo nuevas terapias moleculares que ya en algunas enfermedades neuromusculares ya se pueden aplicar, pero hay muchísimas más en estudio y por eso es muy importante un acceso rápido a este tipo de pacientes a través de registros específicos de este tipo de enfermedades que nos permitan pues, que los pacientes podamos acceder rápidos a ellos y puedan participar en ensayos terapéuticos, en estudios multicéntricos y evaluar nuestra actividad también en la consulta. Y esto es todo. Y estas son mis compañeras de la unidad de neuromuscular.